más bien la situación es bastante complicada para Priscila, en lo particular, dado que se le está impidiendo de ejercer un cargo de elección popular. No olvidemos que más de 3,5 millones de personas, de ecuatorianos le han confiado la representación política en la Asamblea Nacional, pero 4 jueces, que ahora son los que deciden el destino electoral, han suplantado la voluntad electoral y son ellos los que deciden, los que toman las decisiones y determinan quién puede ejercer una representación popular y quién no. Eso es muy lamentable. Yo creo que ese es uno de los objetivos que debe implementarse en la reforma de la Constitución, o inclusive lo que ha hablado el presidente actual de una asamblea constituyente, debe limitarse, porque un juez electoral no puede arrogarse o interpretar, o mucho menos limitar una voluntad popular. Y esto ya lo ha dicho inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Petro, justamente cuando él fue suspendido por la Procuraduría siendo alcalde de Bogotá. Fue suspendido de la misma manera, se suspendieron sus derechos políticos, tuvo que salir del cargo e inmediatamente él presentó ante la Corte y la Corte falló a su favor, determinando que ningún organismo judicial o electoral puede reemplazar una voluntad popular, que tiene mecanismos para suspender o quitar la representación popular, el cargo de asambleísta a cualquier persona a través de ciertos procesos que están previamente determinados en la Constitución, como puede ser el juicio político a un funcionario público. Pero más allá de eso, estimado Freddy, tenemos que tener en cuenta de que cuál es el objetivo de esta sentencia. La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral lo que está sancionando a Priscila Schettini y Angélica Porras no es por haber denunciado el plagio. Lo que dicen es que por haber denunciado el plagio se generaron una serie de comentarios negativos, estos hashtags de ley de impericia, y que al ponerle ley de impericia eso ha afectado o ha generado una violencia política de género. Esto es importante que lo determinemos, porque es la primera vez que una sentencia tan mal hecha, fuera de lógica, fuera de la coherencia mínima, de un sentido común mínimo, se expide con el único afán, insisto, más allá de quitar el cargo, con el único afán de silenciar a la ciudadanía, de que no establezcan, de que no denuncien, de que no critiquen, ni mucho menos ejerzan un control social a las autoridades. Mire que en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha dicho que las autoridades y funcionarios públicos que tienen sea una representación popular o han sido designados para un cargo de control social, su ámbito de crítica es mayor, el amparo o el ámbito, el margen de cuestionamiento y por lo tanto de aceptar ese tipo de cuestionamiento es mucho mayor que el de cualquier ciudadano que frente a una crítica mal habida o mal concedida sí puede presentar cualquier recurso, pero en una autoridad que se somete a un concurso o que gana una representación popular, el margen de crítica es mayor y por lo tanto tienen la obligación de aceptarlo. En el caso de Priscila, en el caso de Angélica Porras, se denuncia un plagio. Ese plagio no ha sido topado. Es decir, nadie ha dicho, ¿saben qué? Las señoras mintieron. Aquí está la prueba fehaciente de que la tesis es un trabajo original, de que el artículo que escribió la fiscal general ya en funciones es un artículo original. No han podido demostrar. Pero ¿qué es lo que hacen entonces? Se van por el lado de jueces veniales, jueces que tienen investigaciones, jueces que están siendo impugnados, jueces que incluso públicamente se los ha visto reunirse como si se trataran de actores políticos con ciertos sujetos procesales para tratar de favorecer o ayudar en las sentencias. Este tipo de jueces son los que emiten esta sentencia que tiene como único fin, insisto, silenciar, no cuestionar, no generar un control desde la ciudadanía y con un agravante mayor, Freddy, que usted lo vivió, que yo lo he vivido. Esta sentencia es el preámbulo o abre las puertas de la posibilidad de una prisión para Angélica Porras y Priscila Schettini, que ese es el objetivo final. Estas personas, la señora fiscal, como los jueces, que son parte de esta estructura de persecución, lo que quieren es indudablemente verlas a las dos tras las rejas, de esa manera enviar el mensaje a todo el país. Mire lo que les pasa a quien denuncia,
a quien ejerce control social, a quien ejerce sus derechos de participación ciudadana respecto a un control ciudadano. Este es el futuro, este es el resultado de las denuncias que uno le puede poner. Porque, insisto, cosa distinta hubiera sido, Freddy, en el evento de que esta denuncia fuera falsa. Es decir, yo presento por plagio, las dos señoras, Angélica Porras y Priscila, presentaron al Consejo de Participación Ciudadana activando un mecanismo de participación ciudadana. Presentaron al Consejo de la Judicatura activando un mecanismo o un derecho de la ciudadanía de cuestionar a las autoridades. Y presentaron también a la Universidad Central a efectos de que lleguen a revisar el título. Y mire que la propia Universidad Central, ¿qué es lo que dice? Efectivamente, aquí existe, no un plagio, dice, aquí existe una impericia. ¿Qué significa la impericia? La impericia significa que yo no tengo las aptitudes, que yo no tengo las capacidades, que por la juventud, que por la novedad, por lo que usted quiera, yo he cometido una infracción académica, un acto de deshonestidad académica al no citar ideas ajenas. Pero no está diciendo aquí el trabajo es original, aquí no se ha cometido ningún tipo de plagio, la señora ha hecho un trabajo original, no dice aquello, solo dice, ¿sabe qué? No es plagio, es impericia. Pero el plagio es consecuencia, la impericia es consecuencia del plagio, porque si yo cometo plagio significa que estoy determinando de que me he apropiado de ideas ajenas, llámelo como quiera, impericia o plagio, pero el hecho es que me he apropiado de ideas ajenas. ¿A qué voy con esto? La propia Universidad Central dijo que era impericia. Por lo tanto, la denuncia tanto de Priscila Schettini como de Angélica Porras no ha sido desvirtuada, ni mucho menos ha sido catalogada como falsa, como temeraria o como maliciosa. Lo que esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral llega a establecer es que son responsables Angélica Porras y Priscila Schettini por los comentarios que se vertieron en redes sociales respecto a su denuncia. Es que, Freddy, cuando yo le reviso la denuncia, digo, la capacidad de asombro frente a tanta mala fe ya es imposible de limitar. ¿Cómo es posible que alguien, por hacer una denuncia, y que en redes sociales conocemos lo que son redes sociales, se vierten comentarios a favor y en contra, ofensivos y no ofensivos, pero son cantidad de comentarios, miles de comentarios, y que yo tenga que responder por esos comentarios realizados por terceras personas? Porque en la denuncia y en la sentencia dice expresamente que el hecho de yo haber denunciado, el hecho de haber difundido mis denuncias, mis actuaciones en redes sociales, esto ha generado una campaña mediática en contra de la fiscal general, que por lo tanto las responsables son las que han denunciado, las que se atrevieron a denunciar el plagio. Es decir, nos creen tontos, creen que la ciudadanía y la gente se va a comer este cuento de que es una sentencia en derecho. Lamentablemente vivimos tiempos muy difíciles, Freddy, en donde el Estado de Derecho, el sistema de judicial, no sirve para amparar derechos. El sistema judicial se ha convertido en la forma más efectiva de perseguir, silenciar a aquellas personas que les resultan incómodas o que han cuestionado al poder de los ciudadanos. Doctor, el argumento, usted cómo lo describe, lo ha presentado, es extraordinariamente cierto, así debe ser. Solo que siempre hay una objeción, una observación. Doctor, este ha sido el modus operandi desde mucho tiempo. Obviamente que eso no justifica que así sigamos. El asunto es ponerle punto final a la persecución. Usted y yo tenemos autoridad para hablar de lo que es una persecución cruel, despiadada, desencarnada, morbosa, y que sienta malos precedentes. Por eso es que hay gente que no entiende, Fíjese que yo tuve el altísimo honor, pero es un honor, haberle dicho fuera micrófonos a su señora esposa que ella en la Asamblea tiene que luchar por la justicia, pero no por la justicia que hace daño a la Revolución Ciudadana y que la que nos favorece a nosotros, esa no. La injusticia hay que combatirla de cualquier ángulo en la que esté, de la que provenga. Eso es lo que hay que hacer, doctor. Hay malos precedentes, entonces la gente se coge de que lo mismo le hicieron a Carrillo
y que siempre se ha actuado con dedicatoria, que una vez que hayan jueces en cualquier instancia del poder, pues van a hacer daño. Entonces eso es lo que hay que evitar, doctor, y yo creo que hay que legislar para el futuro, para poner orden en esto y que sea la justicia la que brille. Recién le oía nomás en una conferencia al extinto doctor Jorge Zavala Egas, ilustre amigo, lindo amigo, una persona conmigo, un hombre noble que fue solidario como usted también conmigo. Le escuchaba en una conferencia que dice que los jueces no pueden dejarse presionar por lo que digan, por la bulla que hay afuera, dice él, por las redes, por las presiones políticas. Ese es un mal juez. El juez tiene que actuar por taparse los oídos, salir con sus propios presupuestos jurídicos y se fue la sentencia. Que no debe haber presiones de ninguna índole, de ningún orden. Yo creo que eso es lo que se requiere en este país, doctor. Definitivamente, Freddy. A ver, yo en eso siempre me solidaricé, inclusive cuando estuve defensor del pueblo, porque la justicia no puede tener color, la justicia no puede tener bandera, la justicia tiene que ser completamente independiente, imparcial. No podemos administrar justicia en función de quién es el que está siendo sometido a un proceso de juzgamiento, si es peligroso políticamente, o es opositor o no. Tenemos que hacerlo en función de lo que existan, de las pruebas. Esos son las democracias maduras, los estados que están desarrollándose. El Ecuador vive tiempos muy difíciles en el sentido de que la justicia ha sido el brazo ejecutor de quien detenta el poder. En este momento vemos que jueces electorales están cumpliendo un encargo dispuesto por Fiscalía General del Estado para un ajuste de cuentas personales. Me denunciaron a mí por plagio, entonces yo me desquito, yo me vengo, ¿y cómo lo hago? Perfecto. En el caso de Angélica Porras, la quito del concurso para jueza de la Corte Constitucional, y en el caso de Priscila Schettini, como no pude hacer de otra manera, entonces la suspendo para que no ejerza una representación popular. Yo le digo una cosa, por ejemplo, Freddy, lo que pasó con el señor Carrillo no es que intervino el Tribunal Contencioso Electoral. Él fue destituido por la Asamblea Nacional. Sí, sí. Fue la Asamblea Nacional la que le dijo, usted está destituido, y al estar destituido hay una prohibición de ocupar cargo público por 2 años. Por 2 años se lo establece. Por lo tanto, se no puede ocupar. Pero bueno, más allá de aquello, en este tema, a Priscila Schettini no la destituye. La mejor forma de evitar que ejerza su cargo es diciéndole, ¿sabe qué? La suspendo de sus derechos políticos. Y lo hacen de 3 años, prácticamente agotada la legislatura. Y yo comparto muchísimo con usted, Freddy, porque hemos sido parte de lo que significa ser perseguidos políticamente a través de un aparato judicial. Cuando se mezcla política con justicia, las consecuencias son nefastas para cualquier ciudadano. Y creo que ese es el gran mensaje que nosotros tenemos. Que esto no se vuelva a repetir. Yo cuando salí de la cárcel, Freddy, yo siempre he sido claro y lo venía repitiendo inclusive en muchas de las entrevistas. Lo que me pasó a mí no pretendo que le pase a nadie. Tenemos que inaugurar la justicia, y la mejor forma de inaugurar la justicia es poniendo la decencia y la ética por delante. Pero no es posible que sigamos jugando a estos juegos, en donde la mejor forma de eliminar a mi opositor político es con el destierro, con la cárcel, con el silencio. Si no, tenemos que debatir en las ideas, en los escenarios políticos. Si yo quiero meterme a la política, entonces me meto y participo en la política y discuto las ideas en el escenario político. Lo que está mal es que actores que no son políticos, instituciones que nunca fueron políticas, ahora estén actuando políticamente. La Fiscalía General del Estado se entiende que es un órgano de persecución penal, no puede tener ningún tipo de bandera política. De hecho, en el concurso, lo primero que se exige es que no sea afiliado, que no pertenezca a cargo público, pero resultó ser más política, y además la Fiscalía General fue un actor decisivo en las campañas electorales. De 3 campañas electorales ha sido un órgano decisivo. Mire lo que pasó, y lo denunció inclusive la propia esposa del difunto Fernando Villavicencio, como la fiscal pidió a Verónica Zarauz que acuse al correísmo a efectos de generar esa catástrofe electoral. Es decir, una Fiscalía General no está
para jugar a un rol político, sino para limitarse en investigar delitos, sancionar a sus responsables bajo las garantías del debido proceso, respetando la dignidad humana. Los jueces electorales, ¿qué están haciendo ahora? Están jugando actores políticos. ¿Por qué lo hacen? Porque indudablemente, primero, muchos de ellos tienen procesos de investigaciones abiertas. ¿Por qué la tienen? Porque son jueces que reciben o han recibido coimas, que forman parte de las estructuras de corrupción, que están sujetos o que han cometido este tipo de ilícitos y que, por supuesto, la Fiscalía es el único órgano que los puede perseguir. Entonces yo no me voy a ir en contra de la fiscal, pues yo tengo que rendirle pleitesía. La mejor forma es, aquí está la sentencia a la cárcel. Pero eso le daña a la democracia, Freddy. Usted lo vivió, yo lo viví. Estamos dañando la democracia. La democracia no la podemos resumir simplemente en las elecciones cada 4 años. La democracia es que podamos tener una vida digna, en seguridad, en paz, que podamos ejercer nuestros derechos, que nadie pueda acusar, ni mucho menos pretender meternos a la cárcel por nuestras ideas o por nuestro trabajo, sino por haber cometido solamente un delito. Todo esto tiene que cambiar. No lo vamos a hacer de esta forma en donde la función pública se ha convertido en la mejor forma de vengarme del resto de mis opositores políticos. ¿Cómo lo hago? Instaurándoles procesos penales. ¿Cómo lo hago? Sancionándolos, suspendiéndoles sus derechos para que no ejerzan ningún cargo de función pública, ni mucho menos una representación. ¿Cómo lo hago? Evitando que accedan a cargos como de juezas de la Corte Constitucional, como en el caso de Angélica Porras, porque fue la fiscal a través de su abogada la que puso las impugnaciones, y la impugnación mayor, imagínense, la impugnación mayor contra Angélica Porras fue haber detenido a una persona, sometido a un proceso injusto. Esa fue la impugnación por la cual los miembros delegados de la Comisión Calificadora de la Corte Constitucional dijeron sí, no podían haberle detenido a Freddy Calderón y por lo tanto usted no goza de la credibilidad necesaria. Todos esos conceptos son arcaicos. Yo lo veo al Ecuador, créame, Freddy, con mucho dolor. Veo al Ecuador como el Ecuador de ahora, del 2025, como si hubiéramos regresado al Ecuador de inicios del siglo XX, del siglo XXI, del siglo XX o del siglo XXI, diría yo del siglo XX, 1900, en donde indudablemente no había ningún establecimiento institucional que proteja los derechos de las personas, y ahí era la ley del más fuerte o la de ley del que más me convenga. Pero hemos retrocedido tanto que ahora somos un país en donde nos estamos matando entre nosotros, entre comillas, a través de las instituciones, en donde la utilizo para silenciar, para callar, para meter preso y deshacerme de un enemigo, de alguien que me cuestiona. ¿Desde cuándo acá el cuestionamiento se convirtió en un pecado o en un delito? Cuando sabemos muy bien que fortalece a la democracia el cuestionamiento permanente de nuestras autoridades, empezando inclusive desde el presidente de la República, que es la principal figura política, al ser el principal magistrado de este país, en que indudablemente va a recibir cuestionamientos, porque eso es lo saludable para la democracia, porque no todo se hace bien, porque pueden haber errores y la ciudadanía tiene ese derecho a expresar su opinión y generar control social. Pero en este caso, alguien presenta una denuncia por plagio, sustentada, fundamentada, porque insisto, Freddy, si esta denuncia hubiera sido falsa, temeraria, maliciosa, ya hubiera sido declarada como tal y las denunciantes estarían enfrentadas a un proceso por denuncia maliciosa, temeraria, falsa, lo que usted quiera. Pero esta denuncia de plagio ni siquiera se topa, porque hay un consenso general, unánime, de que efectivamente se cometió un plagio. Lo que se está juzgando en esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, utilizando de una mala forma la violencia política de género, es diciéndoles a las denunciantes, por su culpa, por haberme denunciado de plagio, se generaron estos comentarios negativos en mi contra, por lo tanto yo los acuso a ustedes, porque si ustedes no hubieran presentado la denuncia de plagio, no me hubieran dicho nada. Imagínense el nivel de razonamiento tan absurdo, de que una autoridad diga, ustedes son los responsables por haber presentado la denuncia, solo por ese hecho, porque se derivaron comentarios negativos. Es decir, yo tengo que ser responsable de lo que se dice, yo tengo que ser responsable de los comentarios negativos que puedan darse en redes sociales, y las redes sociales son eso, comentarios a favor, comentarios en contra. Yo no puedo atribuir la responsabilidad a quien emite un tweet o una denuncia, porque esa denuncia tiene que seguir el curso normal como se lo hizo
con el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura o la propia Universidad Central. Ahí se presentaron las denuncias. Esto no se lo hizo de forma reservada o oculta. Y pese a eso, existe esa sentencia, insisto, utilizando, manipulando violencia política de género. ¿Cómo es posible que entre una mujer y otra mujer digan violencia política de género? Y mucho más, con un agravante mayor. Las dos personas, Priscila Schettini y Angélica Porras, eran ciudadanas, no tenían poder. El único poder que lo tenía, y que todos lo sabemos que tiene poder, es la fiscal general, y pese a eso, ella es la denunciante. Ella dice que ha sido intimidada por esos comentarios. Entonces, créame que no hay pies ni cabeza, y lo único que se consigue con todo este tipo de procesos judiciales amarrados, forjados, amañados, es debilitar aún más la democracia, mucho más la democracia. Y la democracia es el único sistema que funciona, mal o bien el único que funciona. Pero si no lo hacemos, y ahí jueces y todas las instituciones de control tienen un papel fundamental de garantizar efectivamente la vigencia de los derechos que constituyen el principal objetivo de cualquier Estado. Si eso no lo hacemos, estamos generando, estamos abonando para la destrucción del país. A mí me duele mucho toda esta situación, sobre todo porque lo que se busca con esta sentencia no solamente quitarle el cargo a Priscila Schettini, sino llevarla a una cárcel. Y en una cárcel sabemos, usted lo vivió, yo lo viví, que en una cárcel es lo peor que le puede pasar a un ciudadano, que no se la desea ni al peor enemigo, y que actualmente en el Ecuador la cárcel es una trampa mortal que puede significar perder la vida. Muchos lo han hecho, perdieron la vida, fueron atentados a su integridad en una cárcel porque no hay control. Y lo que se busca a través de estas autoridades con este tipo de sentencias es justamente aquello, que uno termina en la cárcel y que ahí obviamente pueda atentarse contra su vida, contra su integridad. Eso es lo que estamos denunciando al país, lo estamos presentando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso pidiendo medidas cautelares. El país que ha sujeto una profunda atención a la violación constante que se está cometiendo a los derechos de la persona. Doctor, muy agradecido por su gentil atención a esta entrevista, que es un preámbulo a la que desarrollaremos con la abogada Priscila Schettini, que usted nos ayudará a organizar esta entrevista. Le envío un fuerte abrazo a usted, a toda su familia.